Hola, profe. Yo, Juan Diego, ¿cómo le va? Hola, profe. Miguel, ¿cómo está? Muchachos, vamos prendiendo las cámaras, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos ¿cómo días, están? profe. Buenos días para todos. Vamos prendiendo la cámara, que quiero verlos, saludarlos. Luisa, Laura, Santiago, Manuela, Mariana, Gabriel, Juliet, Santiago, Juliet, Mateo, Johan, Angie, Sebastián. Todos vamos prendiendo las cámaras, si son tan amables. Santiago, Daniel, Laura, Mariana, Gabriela, Juliet. Profe, a Apunten. mí la cámara no me funciona. Bueno, los que sí les funciona. Los que no les funcionan hay que pasarle a su director de grupo el reporte, por favor. Sí, profe, yo ya se lo pasé al profe Raúl. Bueno, pues Laura. A Mateo le gusta el Minecraft. Sí, yo sé que a mí me dijeron, pero pues algunos me dijeron, pero pues los que no han pasado el reporte, por favor, prendan su... Ayer me pasó algo muy charro cuando mandé los grupos para trabajar. Hay algunos que se quedan ahí porque es que no están en clase. Entonces, uno se da cuenta quiénes son los que sí participan y los que no. Entonces, bueno, esperar un minutico más que sigan entrando. Que sigan entrando un minutico más y empezamos la clase. Hoy vamos a hacer una especie de webinar. Webinar es una metodología de educación virtual en la cual el profesor hace la exposición. Usualmente deben usarse de poca charla aquí el profesor, sino más trabajo activo de parte de ustedes. Pero pues hoy sí voy a charlarles un buen rato. Voy a hacerles una exposición como tal del nuevo concepto que empezamos a trabajar, que son ángulos. Ya nos vamos a meter de lleno con lo que se llama trigonometría. Y la trigonometría parte del estudio del ángulo y de los ángulos en general. Pero primero tendremos que definir qué es un ángulo, cómo se miden ángulos, y pues para saber cómo se miden ángulos, pues primero tenemos que tener medianamente claro qué significa medir, que es uno de los procesos fundamentales de la ciencia, la medición. Los que van llegando, por favor, van poniendo su cámara, por favor. Necesito ver la cámara de todos, a no ser pues que no puedan y que ya hayan pasado el debido reporte. Vayan poniendo su camarita si son tan amables. Los que ya van llegando también pueden poner la asistencia. Allá en el aula virtual está la asistencia. La asistencia va a ser hoy la palabra. Venga, a ver cuál es hoy, que ya ni sé cuál es la palabra hoy. Inicio del Caribe, décimo. Y asistencia 10B, mayo 6, que es hoy. Entonces, la asistencia es esta palabra. Llénenla, por favor. Todos llenen su asistencia, por favor. La palabra guamazos.
Profe, yo te iba a decir, lo que pasa es que yo ayer te mandé la actividad que me faltaba de las páginas virtuales y tú me dijiste que la pusiera en el foro, pero pues supongo que era en el foro de Atanasio, pero yo busqué y no encontré ningún foro. ¿Me podrías? ¿Estás viendo mi pantalla, Manuela? Lo que Eh, pasa es- sí, profe. Listo, entonces ponle cuidado. Cuando yo entro aquí a décimo Ujú. de la plataforma, yo encuentro dos pestañas, una que dice primer periodo y otra que dice segundo periodo. Entonces estamos aquí en segundo periodo. Y cuando estamos aquí en segundo periodo, pues están las semanas de trabajo. Semana 2, semana 3, semana 4, que es la que estamos. Pero aquí a la izquierda hay un foro que dice foro cambio de notas. ¿Listo? Ese foro lo habilité pues para los que han tenido alguna dificultad, ya sea por inasistencia, por incapacidad, porque no tuvieron internet ese día, bueno, lo que sea. Entonces tú entras ahí y aparecen dos foros, cambios de notas de 10B y cambio de notas de 10C. Vas a entrar a cambios de notas de 10B y vas a mirar cuál es la nota que te falta. En este momento están montadas solamente esas tres, que son análisis de desempeños y tópicos, página 35 y página 36, que son las que he calificado. En el transcurso de estos días califico las otras cosas que ustedes me han enviado. Y es posible que a ti te aparezca un 33 en alguna de esas notas. ¿Qué significa? Pues que no la enviaste en ese momento. Entonces, cuando aparezca el nuevo foro de esa nota, aquí es donde tú me lo envías. Por ejemplo, aquí de 10B nadie me ha enviado nada. Eso significa que nadie me está viendo notas de estas páginas, ni 35, ni 36, ni nada. Pero yo voy a mirar. Ya que me acuerdas, voy a mostrarles. Entonces, agenda. Voy a mirar las notas de ustedes. Porque es que ese foro dura abierto, esos foros, esos tres, dura abierto esta semana. Y después ya se cierra y ya lo siento, si no se pusieron al día. A mirar las notas de ustedes. Y ninguno de ustedes ha escrito nada. Entonces me preocupa. Planillas, vamos a ver. Entendido. Asignaturas, matemáticas, 10B. Entonces, por ejemplo, en esta primera nota, por decir algo, ejemplo, David Duque. David Duque no me ha presentado ninguna de estas, véanlas. ¿Qué son? Lo de tópicos y desempeños, página 35 y página 36. Entonces, como David Duque no me ha presentado ninguna, entonces David Duque ya debía haber montado aquí en esto, pues su página 35, 36 de análisis de desempeños y tópicos. Pero pues nada, aquí no hay nada. Mire que en estos foros todavía no hay nada. Cuando yo entro aquí, por ejemplo, a página 36, nadie ha respondido nada. Entonces yo esperaría que David Duque y los demás, todos ellos que tienen 33, como Nicolás Garzón, como Juan David Gómez, como Kelly, como Montoya, Julián, que tienen esos 33, deberían enviar su trabajo. Si no lo envían esta semana, pues ya les queda, muchachos, pues ese 33 ahí y se cambian más bien por un 1, que ya fueron informados y tienen la oportunidad para enviarme lo que no me enviaron, ya es mucho tiempo. Entonces, Manuela, si lo que te falta es una de esas, Manuela, si la que te falta es una de esas tres, pues la envías de una vez. Si no, esperas a que yo cree el foro para que me envíes lo que falta, ¿listo? Listo, profe. Bueno, Gracias, profe. con gusto. Bueno, entonces todos ya saben la contraseña, última vez que la voy a mostrar. La contraseña es la palabra guamazos con Z. Por favor, llénenla, que ya vamos a empezar. Profe, una pregunta, si a mí me falta enviarte la página 36, ¿por dónde te la mando? ¿Quién me preguntó? Yo, profe Paula Sanabria. Paula, mi estimada Paula, pero acabé de explicar. Les expliqué que aquí dice foro cambios de notas. Si a ti te falta la página, lo que sea, o lo que sea que te falte, vas a entrar aquí a foros cambios de notas. Entras a cambio de notas de 10B. Buscas el foro de la que te falta. Si te falta la 35, la 36 o lo de desempeños y tópicos, y entras acá. Le dices página 36, por ejemplo, si te falta esta. Respondes el foro, no me vayas a crear uno nuevo, sino respondes lo que yo escribí acá, y acá
al responder me dices, profe, no le envié porque no tenía internet, mire, aquí está. Listo. Profe, no le envié porque estaba con permiso. Profe, no le envié porque se me olvidó. Lo que sea, me lo respondes y me lo envías. ¿Listo? Bueno, gracias, Y profe. así para todos, por favor. Bueno, pues, los que me faltan de cámara, voy a empezar a tomar listado de los que me faltan de cámara para pasarle ese reporte al coordinador. Al coordinador, que sí nos pidieron muy especialmente que le pasáramos al coordinador a aquellos que no están prendiendo cámara, pues para que ellos el coordinador se comunique con sus papás y les pregunten si es un problema técnico o es que ustedes no quieren, que también puede ocurrir, ¿no? Les vamos a anotar aquí para cruzar con la base de datos del director de grupo y el coordinador. Me faltan Laura Loaiza, Santiago Laverde, Gabriela Maya, Juliet Profe, Paz. pero ya te dijimos que nosotros ya hablamos con Raúl. Por eso te digo, yo tengo aquí, voy a hacer el listado, solo los estoy nombrando, para que allá crucen con el coordinador y con el director de grupo, pues la información. Algunos de ustedes ya hicieron muy juiciosos, pues la labor de decirle, profe, mire, es que yo no tengo cámara porque mi equipo no tiene, o porque estoy desde un computador que no tiene cámara, bla, bla, bla. Bueno, eso es totalmente normal y entendible. Pero pues yo sí voy a pasar el reporte para que miren a ver si le hablaron al director de grupo o no. Porque es que hay algunos que no la aprenden es porque no quieren. Profe, yo le había quitado la cámara un momento porque estaba haciendo lo de cambio de notas. Estaba mirando eso. Pero ya la aprendo. Bueno. Listo, entonces vamos a arrancar, muchachos. Vamos a empezar a hablar. ¿Guamazos? Guamazos. Mira, así. Así se escribe, guamazos. Bueno. Guamazos, se escribe así. Guamazos, ¿listo? Bueno, esta es la última que les muestro, ya vamos a arrancar. Bueno. Entonces arranquemos a trabajar. Están viendo ahí mi escritorio, ¿cierto? Bueno, muchachos. Sí, señor. ¿Ustedes cómo consideran que el ser humano conoce el mundo que lo rodea? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo puede describir ese mundo que nos rodea? ¿Cómo ha hecho el ser humano a lo largo de toda su historia para describir todo lo que nos rodea, para describir lo que somos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que sentimos? ¿Cómo lo hacemos los seres humanos? Con la experiencia. Listo, pero su experiencia le permite reconocer algunas cosas. ¿Qué cosas reconoce el ser humano? ¿Qué cosas ha reconocido el ser humano a lo largo de toda su vida? ¿Qué cosas puede hablar? ¿Qué cosas puede decir? Cosas que simplemente ve y ya. Listo, cuando usted ve algo, ¿usted cómo las describe? Cuando alguien ve algo y le quiere contar a otro, ¿cómo las describe? Por su No sé. figura, por sus colores, ¿Por su por forma? su forma. Formas, colores, figuras. De alguna manera las personas empiezan a describir lo que ven de acuerdo a ciertas características que tienen las cosas. Ustedes me nombraron algunas, que no, que la forma, que el color, que la figura. Bueno, la idea es que uno puede describir los objetos, cualquier objeto, usted puede intentar describirlos a partir de sus características primordiales y esenciales. Los científicos a lo largo de la historia han tratado de especificar cuáles son esas características que tienen los objetos. Tratar de describir los objetos a partir de sus características. Y a partir de esas características, los científicos crearon una serie de características, digamos que nombraron y recogieron, recopilaron una serie de características que pueden tener todos los objetos o algunos objetos dependiendo de sus cualidades, y las llamaron las magnitudes esenciales de esos objetos. Esas magnitudes están asociadas a la medición, porque uno puede llegar a determinar esas características midiéndolas. ¿Qué magnitudes conocen ustedes que se puedan medir? ¿La distancia? Entonces, la distancia es una de ellas. Yo la voy a escribir con el nombre que aparece. Lo llamamos longitud. El tiempo.
El tiempo es otra magnitud fundamental. La altura. La altura es otra La longitud, distancia. pero mirándola ¿El de otra volumen? forma. Entonces vamos, longitud, tiempo, ¿qué más? ¿Volumen? El volumen también es una magnitud relacionada con la longitud, porque el volumen usted lo puede calcular midiendo las longitudes de un objeto. Entonces está relacionada con esta. Es una magnitud también, el volumen, pero no es una magnitud fundamental. Hay un sistema que se llama el Sistema Internacional, que es donde todos los científicos recogieron las magnitudes más importantes, las fundamentales, de las que a partir de ellas se derivan todas las demás. Y esas son 7. Y de esas 7 ya me han dicho 2, la longitud y el tiempo. ¿Qué otras cosas podemos medir? ¿Velocidad? La velocidad es relacionar la longitud y el tiempo. Entonces esa ya ¿El está. peso? El peso, pero no tanto como el peso. Porque es que nosotros tenemos un error. La masa. Que es exactamente, es la La masa. masa, la velocidad. Espere, vamos ahí. Nosotros estamos acostumbrados a decir cosas como, es que yo peso 60 kilogramos. Realmente ese no es el peso. Realmente eso es la masa. La masa habla como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, y eso se mide en, digamos, en kilogramos, por decirlo así. O bueno, hay muchas unidades de medida, pero... La velocidad, profe. La velocidad es una relación entre tiempo y distancia, o sea, entre tiempo y longitud. Entonces, esa está dada con esas dos de allá arriba. ¿Y la aceleración? La aceleración es una relación entre velocidad y tiempo. Entonces, también está dada a partir de las otras fundamentales. O sea, es una magnitud derivada. Yo voy a ver si ustedes conocen las 7 fundamentales. Vamos, tiempo, la energía, longitud, masa. La energía, no, esa es una relación de otras fundamentales. ¿y la fuerza? La fuerza también es relación de fundamentales, porque la fuerza es una aceleración en una masa y en un tiempo. Entonces eso es, ya está dado con las fundamentales. ¿Cuál otra se les ocurre? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Tos, Temperatura. Tener fiebre. ¿La temperatura? dolor de La cabeza, temperatura. dolor en el pecho. Yo solo quería el de la fiebre. La fiebre es cuando tenemos nuestra temperatura corporal se pasa de cierto valor, pero eso era como para charlar acerca de la temperatura, también era una de las magnitudes fundamentales. Intensidad lumínica también es una magnitud fundamental. Me quedan otras 3 que no son tan conocidas, que seguramente ustedes las van a trabajar en química y en física en este par de años, pero que no son tan conocidas. Una de ellas, por ahí la nombraron, que es la intensidad lumínica. 2000 amperios, algo así. Lumínica. Hay otra que, por ahí alguien nombró amperios, eso es intensidad de corriente. No quiero. De corriente. Y estoy casi seguro que la profe de química ya les habló de una vaina que se llama cantidad de sustancia, que es para mirar cuántas vainas de alguna cosa hay. Es como para contar cantidad de sustancia. ¿Eso es lo de las moles? Sí, señor. Okay. Yo esa vaina no la entiendo bien, pero pues sé que existe. Entonces tenemos esas 7. Tenemos esas 7. Todos, absolutamente todas las cosas que se pueden medir en ciencia, que la ciencia lee como energía, trabajo, fuerza, aceleración, distancia, volumen, áreas, voltios, todo lo que ustedes pueden imaginarse que han utilizado los científicos para describir todo el mundo que conocemos, se puede hacer a partir de estas 7 magnitudes fundamentales. Todo, absolutamente todo. Esas son magnitudes y son características que medimos de los objetos. Cada una de esas magnitudes, a su vez, tiene algo que se llaman los patrones. Hay muchos patrones para cada una de ellas. Por ejemplo, ¿con qué patrones podemos medir la longitud? ¿Quién me contesta? ¿Con qué patrones? ¿La distancia, profe? No, la distancia no es un patrón. ¿Con qué profe, patrones? perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Con qué patrones, por ejemplo, vamos a hablar de longitud, que es la más fácil de entender? ¿Con qué patrones de longitud podemos medir una longitud?
¿Ustedes saben qué es medir, muchachos? Sí. Tomar datos. No, medir no es tomar datos. ¿Qué es medir? Por ejemplo, si a mí me dan Medir. a mí me dan una longitud determinada, este pedazo de segmento, es lo que hay desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Yo, ¿cómo hago para medir eso? ¿Cómo hago para medir esa longitud? ¿Qué harían ustedes? Para medir eso. Entonces, Con una regla, un metro. listo. ¿Un Ustedes metro? cogen una regla. Y cuando cogen la regla o el metro, ¿qué están haciendo? Transformando eso a centímetros. Ya no sé. Transformándolo, su merced coge esta recta y lo transforma, lo cambia a centímetros. A ver, yo trato de mostrarles qué es lo que significa medir. Póngale cuidado. Digamos que yo en esta pandemia porque quiero hacerles clase en un tablero de aquí, poner una cámara y poner el tablero ahí, que ustedes me vean. Y yo quiero mandar a hacer un tablero para mi pared. Pero pues mi pared Siri, tiene ciertas medidas, por decir algo. Y si yo mando a hacer un tablero y me lo hacen más grande, pues no me lo puedo poner en la pared. O si me lo hacen muy pequeño, pues no me sirve para lo que lo necesito. Entonces yo necesito que el tablero quepa exactamente en la pared. Yo, ¿cómo le digo a la persona que me va a hacer el tablero, porque no puede venir hasta acá? Yo, ¿cómo le digo a la persona por teléfono, porque sí lo puedo llamar, que me haga un tablero para mi pared? ¿Yo qué tengo que hacer? Darle las medidas. Le voy a dar las medidas, ¿listo? Pero entonces para eso yo necesito medir. Entonces yo puedo medir de diferentes maneras. Yo le puedo decir a la persona, no, pues yo creo que eso está más o menos en mi pared, caben unas 5 personas gorditas de ancho. Entonces el señor se va a imaginar a poner a 5 personas gorditas y el tablero tiene que ser del ancho de 5 personas gorditas. Pero es que nosotros no sabemos para él que sean personas gorditas. Por ejemplo, yo me considero una persona gordita, pero él de pronto esté pensando en una persona así como un sumo de esos de japoneses que son mucho más gorditos que yo. Entonces, si él lo hace de esa manera, pues se le sale de mi pared. O si, por ejemplo, para mí, una persona gordita, por ejemplo, para las personas anoréxicas, una persona normal ya es gordita. Entonces, estamos comparando con patrones de medida diferentes. El ser humano como tal siempre necesitó crear cosas de ciertas medidas, pero se dio cuenta que cuando cada cual medía de su forma, pues eso generaba líos. Antes se utilizaban partes corporales para medir, por ejemplo, los pies. Entonces yo utilizaba un pie y decía, bueno, entonces mi terreno tiene tantos pies de ancho. Pero entonces si lo medía alguien bien patón, pues entonces era un terreno gigantesco. Y si lo medía alguien que tenía un pie muy chiquitico, pues entonces era un terreno pequeñito. Y la idea es que todos estemos hablando el mismo lenguaje, que mi terreno sea el mismo independiente de quién sea el que lo mida. Entonces se hace necesario crear unos patrones para que para todo el mundo la medida sea igual. ¿Cuál es el patrón más utilizado para medir una longitud? Que todos ¿El hablemos de lo metro? mismo. El metro es el patrón fundamental de la medición de longitudes a lo largo del mundo. No es el único, hay muchos más. Hay un montón de patrones más. Por ejemplo, los ingleses utilizan la pulgada, la yarda, el pie, que son otros patrones de medida son raros. totalmente válidos, pero son otros, simplemente son otros. Entonces, ¿qué es medir? Supongan que yo cogí esta longitud, que está de aquí hasta acá, pero yo ya tengo un patrón de medida determinado, que digamos que sea el centímetro, por decir algo, el centímetro. Y digamos que esto desde aquí hasta acá es un centímetro. Esto es un centímetro, ¿cierto? Entonces yo medir esta longitud largota con este patrón que es centímetro, es coger esta longitud que tengo acá, mi patrón, y compararlo con lo que yo estoy midiendo y mirar cuántas veces cabe. Entonces yo puedo coger, digamos, que es lo que nosotros hacemos con una regla, sino que la regla pega muchos Dividir. patrones. Yo cojo esto y lo pego aquí y miro cuántas veces cabe.
Hasta aquí cupo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces y un poquitico. Entonces, muchachos, básicamente, medir es coger usted un patrón y compararlo con lo que usted está midiendo. Obvio, el patrón tendrá que ser una cosa de la misma naturaleza de estas. O sea, si yo voy a medir una longitud, mi patrón tendrá que ser una longitud. Yo no puedo medir, por ejemplo, mi longitud con segundos. Yo no puedo ir a medir, oiga, ¿cuánto mide esto de largo? No, eso mide 7 segundos. O no, eso mide 8 kilos. O no, eso mide 9 kilos, 9, ¿cuáles patrones más hay? 9 días. 9 días o 9 moles. No, uno para medir tiene que medir con un objeto, que lo vamos a llamar patrón, y que sea de la misma característica. Una longitud, yo la mido con longitudes, sino que pues esta es una longitud que ya todos reconocemos, que todos ya sabemos cuál es, y yo puedo llamar por teléfono a un tipo y decirle, necesito que mi tablero sea de 180 centímetros. Y los centímetros de él van a ser igualitos a mis centímetros, porque ya tenemos algunos instrumentos que nos muestran cuánto mide un centímetro. Entonces, medir es comparar, muchachos. Medir es mirar cuántas veces cabe mi patrón en lo que yo estoy midiendo. Entonces, si por ejemplo yo dormí cierta cantidad de tiempo y yo quiero medir ese tiempo que yo dormí, pues lo que yo hago es mirar cuántos segundos transcurren en ese tiempo que yo dormí. Comparo el tiempo que yo dormí con los segundos. Y yo puedo decir, yo dormí 3.250 segundos. O dormí 2 horas y medio. ¿Cierto? Porque eso es comparar el patrón con lo que esté midiendo. Entonces vamos a hablar de los patrones más conocidos para estas 7. Lo voy a escribir por aquí en rojito. ¿Cuál es el patrón más usado para la longitud? Ya lo dijimos. ¿Cuál es? El metro. Metro. ¿Listo? Ese es el patrón del sistema internacional. El sistema internacional es una reunión de científicos que determinaron cuáles iban a ser los patrones que iban a utilizar y cuáles van a ser las magnitudes que iban a utilizar. Cualquier persona que haga ciencia en el mundo va a tener que hacer esto en estos patrones. Es posible que esta persona haya hecho ciencia por allá en Francia, en Inglaterra, y haya hecho sus estudios en pulgadas, pero para pasárselo a la comunidad internacional, para que se lo validen como un descubrimiento científico, tendrá que traducirlo a metros. ¿Cuál es el patrón más usado para tiempo? ¿Segundos o horas? Segundos. La hora, pues la hora es un múltiplo de los segundos. Así como el metro, yo podría también hablar de kilómetros o de centímetros, pero esos son múltiplos y submúltiplos. Para masa. Kilogramo. Kilogramos, ¿listo? Temperatura. Centígrados. No, señor. ¿Centígrados? No, señor. Grados. Celsius. Ninguno de esos dos. Sí. ¿Grados? ¿Kelvin? Kelvin. Para el sistema internacional, el patrón de temperatura son los Kelvin. ¿Listo? Uno puede hacer la transición desde grados Celsius a Kelvin. Eso no hay problema. Eso es como pasar de metros a pulgadas. Uno lo puede hacer. ¿Por qué Kelvin? ¿Por qué Kelvin? Porque es que Kelvin utiliza una escala que se llama la escala absoluta. Ya está demostrado científicamente que el menor valor posible de temperatura en grados Celsius son los menos 273 grados Celsius, que es lo que se llama el cero absoluto. Eso es cuando no hay movimiento de moléculas, y teóricamente no puede haber algo más frío que eso. Eso es lo más frío que puede haber. Entonces los Kelvin lo que hacen es establecer un sistema que empieza en 0, que es el cero absoluto, y empieza a subir 1 grado cada grado Celsius, por decirlo así. Entonces, 1 grado Kelvin vendría siendo menos 272 grados Celsius. 273 Kelvin sería 0 grados Celsius. Entonces, simplemente ellos lo organizan de 0 en adelante para no tener negativos. Para no hablar de temperaturas negativas. Lo empiezan desde 0, desde menos 273. Digamos que científicamente, de pronto su profe de física les puede explicar por qué razón los Kelvin son más útiles que los grados Celsius. Ojo, se llaman grados Celsius, no se llaman grados centígrados. ¿Listo? Grados Celsius. Listo. De la intensidad lumínica, ¿saben cuál es el patrón?
No. Es la candela. Yo no sé ni qué es eso, pero pues es la candela. Digamos que esta carreta la he echado ya varias veces que me ha tocado aprenderme los nombres. La intensidad de corriente, creo que es el amperio. Watts, No, creo que es el amperio. 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 Y la cantidad de sustancia es la mol. ¿Listo? La profe de química les puede explicar mucho más. Seguramente ustedes ya han estado trabajando cosas con moles. Entonces, ella les puede explicar más fácilmente qué es la mol. Entonces, esas son nuestras magnitudes fundamentales con su respectivo patrón. Cada una de estas vainas tiene muchos patrones. Nosotros ya vimos, por ejemplo, que la temperatura se puede medir ya sea en kelvins, o en grados Celsius, o en grados Fahrenheit, o en muchas cosas más. El tiempo lo puedo medir en segundos, en horas, en días, en años, en meses, en lustros. Bueno, el tiempo se puede medir en un montón. La longitud lo puedo medir en metros, centímetros, pulgadas, pies, yardas, millas. Bueno, cada cosa de estas se puede medir en un montón. Creo que a los amperios también lo puedo medir en watts, bla, bla, bla. Pero esos son los que ellos decidieron que son los que van a trabajar. Los kilogramos también lo puedo medir, la masa la puedo medir creo que en onzas, en gramos, en toneladas, en quintales. Bueno, eso sí, hay un montón de cosas para medir cada una de las magnitudes. Bueno, entonces recuerden que medir es comparar. Comparar un patrón con lo que yo estoy midiendo para saber cuántas veces cabe ese patrón. Muchachos, por favor, si no van a hablar, apaguen los micrófonos. Cuando vayan a hablar, lo prenden. Es que por ahí hay interferencia. Gracias. Bueno. Estamos midiendo características de la naturaleza, características de los objetos de la naturaleza. Estas son las fundamentales, pero hay otras características que se llaman magnitudes, que se llaman magnitudes derivadas, que yo puedo sacar de estas 7. Por ejemplo, yo puedo medir la velocidad de un objeto. La velocidad de un objeto está determinada como la distancia, espérese, la longitud que recorre ese objeto en un determinado tiempo. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad yo la puedo representar como una relación de dos de acá, longitud y tiempo. Y esto yo lo puedo decir así, que la velocidad está dada en metros sobre segundo. La aceleración, por ejemplo, voy a escribir así aceleración, es la velocidad en un tiempo determinado. Pero pues ya sabemos que velocidad es metros sobre segundo y aquí tiempo, entonces va a ser que está dado también en segundos, entonces me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, que es la relación de la velocidad en el tiempo. Aceleración es mirar qué tanto cambia la velocidad de un objeto en un tiempo determinado. Y termino yo relacionándola en metros sobre segundos al cuadrado. Yo también tengo otro tipo de cosas que puedo medir. Por ejemplo, ya no quiero medir distancias, sino quiero medir, por ejemplo, el área de mi casa, área. Y esa área ya no es una distancia, sino es una relación entre dos distancias. Por ejemplo, aquí una distancia L y una distancia L acá, si es un cuadrado. Entonces mi área va a estar dada por metros al cuadrado, porque el área es base por altura. Entonces va a ser una longitud por la otra longitud, o sea, metro por metro, me va a dar metro cuadrado. El volumen de un objeto es la relación entre esta longitud y esta longitud. Lado, ancho y altura. Entonces el volumen va a estar dado por longitud, por longitud, por longitud. Y pasándolo al sistema de patrones, metro por metro por metro, o sea, metro al cubo. Entonces vean que yo puedo medir muchas otras cosas más a partir de las fundamentales. Aquí solo estoy utilizando el metro, pero pues ya el volumen va a ser metro al cubo. Voy a mostrarles aquí. Entremos acá. Sistema Internacional de Medidas. Voy a entrar a la primera página de Wikipedia. En estos días los voy a poner a hacer una wiki a ustedes. Ustedes tendrán que hacer una Wikipedia. Junto con los de 11. Entonces, miren, el Sistema Internacional de Unidades. Entonces me dice, ¿cuáles son las unidades básicas? Entonces ya tenemos que la longitud, metro, tiempo, segundo, masa, kilogramo, corriente eléctrica, amperio, temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, y intensidad lumínica, candela. Y derivadas hay un montón, no.
Y aquí muestran ejemplos: volumen, densidad, que es kilogramo por metro cúbico, aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, fuerza, que es masa por aceleración, la energía, que es fuerza por longitud, y pero entonces fuerza ya sabemos que es masa por aceleración, y la aceleración ya sabemos que es velocidad sobre tiempo, y la velocidad. Bueno, ahí empieza uno a mezclar todas esas derivadas, pero muchas unidades derivadas. Una de esas, muchachos, de esas unidades derivadas, es esta maravilla, el ángulo plano. Nosotros vamos a hablar de ángulos, y vamos a hablar de ángulos planos, que son esos ángulos que podemos dibujar en una hojita, en el plano. Vamos a hablar de ángulos. Miren la unidad con la que nosotros medimos los ángulos en el sistema internacional. ¿La conocen? ¿Han escuchado hablar de ella? No. Es el radián. Entonces, muy seguramente ustedes durante toda su vida académica les han hablado de otra unidad de medida de ángulos. ¿Cuál es? Los grados. Los grados. Ojo, no confundirlos con los grados Celsius. Los grados así, solitos, nada más. Nosotros este año tendremos que entender qué significa un grado y tendremos que entender qué significa un radián. Porque si los científicos escogieron el radián como su patrón, es porque el radián tiene unas características muy importantes que no tiene el patrón grado. ¿Listo? Pero primero tenemos que entender bien qué es un grado. Después de que entendamos bien qué es un grado, saltamos a entender qué es un radián. ¿Listo? Y tendremos que medir ángulos en los dos sistemas de medición, en grados y en radianes. Tenemos que poder pasar del uno al otro sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, por eso es que toda esta carreta que les eché de medición es porque vamos a llegar a medir. Y porque vamos a llegar a medir con un patrón del sistema internacional, que es el radián. ¿Listo? Pero primero, pues vamos a charlar del patrón. Vamos a charlar del patrón grados. ¿Listo? Vamos a hablar de grados. Hablámonos acá. Bueno, entonces nosotros ya sabemos qué es medir, ¿cierto? Medir es comparar un patrón con el objeto que yo estoy midiendo. Entonces, si yo quisiera medir un ángulo, muchachos, si yo quisiera medir un ángulo, supongamos que yo tengo un ángulo así. Bueno, pero entonces viene mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué es un ángulo? ¿Quién me cuenta qué es? Es la cantidad de inclinación de algo con respecto a un círculo. Inclinación, bueno, sí, pues tiene que ver con inclinación. De pronto no con respecto a un círculo, porque vea que yo ahí pinté un angulito, pero ese angulito no hay ningún círculo por ahí. Es la posición de un objeto con respecto a la superficie. Posición de un objeto frente a la superficie de cualquier objeto, Manuela. Una línea. Digamos que aquí en el plano estamos hablando de líneas. No sé si ustedes se acuerdan ahí cuando les mostré la página de Wikipedia, que había una vaina que decía ángulo plano y algo que decía ángulo sólido. Es posible que nosotros podamos medir ángulos entre objetos tridimensionales, eso se puede hacer. Pero ahorita vamos a hablar solamente medir ángulos en el plano, o sea, en una hoja. Vamos a pintarlos en una superficie plana, no en superficies 3D. Eso lo podremos hacer, claro que sí, pero ahorita solamente nos vamos a concentrar en las superficies 2D. A ver, yo les cuento algunas cosas de ángulos. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos objetos de la geometría. Yo puedo tener objetos de este tipo. Puedo tener por aquí. Esto que pinté aquí arriba, ¿para ustedes qué es? Un punto. Un punto, ¿cierto? El radio. De un radio, un círculo. ¿Cómo es el círculo? Sería el centro de un círculo. Pero no, pues ahí todavía no he pintado el círculo como tal. Eso es lo que dijo Manuela, un punto. Si yo hiciera zoom de esta vaina, muy seguramente por cómo lo pinté, ustedes van a terminar viendo algo así, como un círculo. Si yo hago un zoom muy grande, esa cosa que yo pinté aquí no se vería como un punto, sino se vería como un círculo. ¿Listo? La idea del punto, muchachos, es que un punto, por más que yo haga zoom, siempre lo voy a seguir viendo como un punto, nunca como un círculo. La idea es que no confundamos el concepto de punto con el concepto de círculo. Un punto es algo que no tiene medida.
por más que yo le haga zoom y agrande, y agrande, y agrande, y agrande, siempre estaré viendo apenas una marquita. El punto como tal nosotros en matemáticas no lo definimos, no decimos, así como uno define, digamos, los números reales son tales y tales que cumplen tal condición. No, el punto es un término indefinido. O sea, nosotros más o menos nos imaginamos qué es, pero no podemos decir con palabras exactamente lo que es. Eso lo intentó hacer Euclides por allá en el año 300 antes de Cristo y durante mucho tiempo lo único que hizo fue generarle líos, hasta que llegamos por allá al siglo XVII y hasta el siglo XX, que los matemáticos decidieron decir, no, mejor no digamos que es un punto. Todos más o menos sabemos qué es, pero si nos ponemos a decir con palabras qué es, generamos es un lío. Entonces no digamos qué es, pero todos tengamos más o menos cuál es la idea. Es un punto, por más que ustedes hagan zoom, nunca van a poder medirlo. O sea, es una vaina infinitamente pequeña. ¿Y esto que tengo aquí dibujado qué es? Esto. ¿Un segmento? Un segmento de recta. Si esto fuese infinito, para allá y para allá, ya no sería un segmento, sino ¿cómo se llamaría? ¿Una recta? Una recta. Una línea recta, ¿listo? Una línea recta está compuesta de puntos. Todo lo que aquí hay por dentro de ella son puntos, 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 puntos. Hay una infinidad de puntos ahí metidos en la línea recta. ¿Listo? La línea recta como tal, pues es infinita. Yo me acuerdo que algún día les pintaba yo en el tablero una recta numérica y yo podía seguir de aquí para allá y nunca terminar, y de aquí para abajo y nunca terminar. Y todo eso está compuesto de puntos, 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 un montón de puntos, infinitos puntos. ¿Listo? Yo puedo hacer lo siguiente, pintar uno de esos puntos, vea, lo voy a pintar acá. Aquí voy a pintar un punto. ¿Listo? Y voy a borrar uno de los dos lados. De aquí para allá. ¿Alguno de ustedes saben cómo se llama esta figura? ¿Una semirrecta? Casi. Pero una semirrecta sería igualita a esta, pero sin el punto de inicio. Si no tiene el punto de inicio, se llama una semirrecta. Si tiene el punto de inicio como esta, se llama un rayo. ¿Listo? Entonces, un rayo tiene un punto de inicio. La semirrecta, no. Es algo parecido a lo que nosotros hacíamos con los números reales. No sé si se acuerdan que podíamos poner abierto o cerrado. Si nosotros tuviéramos que poner un intervalo aquí, esto sería un intervalo cerrado. Si esto fuera un intervalo, esto sería un intervalo abierto. Pero no, aquí no estamos hablando de intervalos. Este objeto se llama un rayo. Tiene un punto de inicio y es una recta de ahí para allá. Tiene un punto de inicio, pero no tiene fin de ahí para allá. Voy a pintar otro rayo por acá. Voy a pintar otro rayo por acá. Por ejemplo, este. Tiene un punto de inicio. Disculpen que pinte ese punto tan gordo. Y aquí no tiene fin de aquí para allá. Tengo ahí dos rayos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Yo podría coger este rayo, cortarlo y pegárselo al otro rayo. Pero ¿cómo se lo voy a pegar? Pues yo se lo podría pegar de diferentes maneras, unirlos de diferentes maneras. Por ejemplo, podría unirlo así. Esto aquí es el punto de inicio y cruzarlo así. Esa sería una forma de unirlo. Pero si yo lo uno de una manera especial, o sea, hago coincidir los dos puntos de inicio, si yo uno dos rayos, de tal manera que sus dos puntos de inicio sean el mismo, esta figura tiene un nombre especial. Adivinen cómo se llama. Ángulo. Ángulo, sí, señor. Ángulo. Ángulo. ¿Listo? Entonces, básicamente un ángulo es eso. La unión de dos rayos que tienen el mismo punto de inicio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Definición. Bueno, el ángulo también se define de varias maneras, pero vamos a tratar de trabajar mucho con esa definición de ángulo. Es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de inicio. Ese mismo punto de inicio tiene un nombre especial. Se llama vértice. ¿Listo? Y el ángulo va a tener dos lados. Digamos, este es el lado 1 y este es el lado 2. Este es el lado 1 y este es el lado 2, por decir algo. Yo le puedo cambiar el nombre, no hay problema, al lado 1 este y lado 2. Pero la idea es que tiene dos lados. ¿Listo? Como la semirrecta, así como la recta, está llenísima de puntos, yo puedo encontrar puntos acá. Por ejemplo, voy a pintar este punto acá.
y voy a pintar otro punto acá. ¿Para qué voy a pintar esos puntos? Para poder nombrar, darle nombre a los ángulos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar nombres a esos 3 puntos que estoy viendo ahí. Uno, el vértice, lo puedo llamar, por ejemplo, el punto A. Otro punto en este lado de aquí arriba voy a llamarlo B, y otro punto en el lado de aquí abajo lo voy a llamar C. Si yo quiero nombrar ese ángulo, lo nombro de la siguiente manera. Ángulo, hago este simbolito que significa ángulo, y escribo los 3 puntos, pero con la condición que el vértice me quede en la mitad. ¿Cómo podría quedar? ¿Ángulo cómo? Alguien dígame, ¿cómo podría quedar? ¿Ángulo qué? Acuérdense que el vértice tiene que quedar en la mitad. BAC. BAC. Otra manera de llamar ese mismo ángulo. CAB. CAB. ¿Listo? Ojo, el vértice tiene que quedar en la mitad de los otros dos. Estos 2 ángulos son el mismo, este y este. Representan este que tengo aquí dibujado. ¿Listo? Entonces se puede llamar BAC o CAB, no importa cómo lo llamen. Uno a veces, para indicar cómo mide este ángulo, uno hace un mamarrachito por acá. ¿Cierto? Ese mamarrachito, ese arquito que uno pinta, ese arco no hace parte de un ángulo. Si a ustedes les piden dibuje un ángulo, ustedes tendrán que dibujar una vaina así. Si ustedes dibujan eso, eso no hace parte del ángulo, ¿listo? El ángulo es solo eso. Pero ese mamarrachito me indica el sentido en el cual yo mido el ángulo. Entonces yo puedo coger un transportador y medir de aquí para allá y pongo como una flechita. Lo voy a medir desde aquí hasta acá. ¿Listo? O también yo puedo coger el transportador y medirlo de aquí hasta acá. No hay problema. Si lo estoy midiendo en grados, ¿no? Porque el transportador es un instrumento que me sirve para medir en grados. Pero esa marquita no hace parte del ángulo. Me indica por dónde lo estoy midiendo. ¿Por qué? Porque yo también lo podría medir por aquí afuera. Yo puedo medir desde aquí hasta acá y me da un valor diferente que medirlo, digamos, desde aquí hasta acá. Entonces, en un ángulo uno puede medir el ángulo por dentro o el ángulo por fuera. Entonces, por eso se hace esa marquita, para indicar por dónde estoy midiendo. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a pensar en la medición del ángulo. Ya miramos el ángulo que es la unión de 2 rayos. Ya hablamos de medición de ángulos. Ah, no, mentira, no hemos hablado de medición de ángulos. Eso es lo que voy a mostrarles. ¿Qué es medir un ángulo? Entonces, supongan que yo tengo este ángulo acá, ¿cierto? Si yo quiero medir un ángulo, como si yo quisiera medir cualquier cosa de la naturaleza, de la vida, yo lo que hago es coger y compararlo con un patrón. Así como medir esa longitud es mirar cuántas veces cabe el metro ahí. Así como medir cuánto tiempo dormí es mirar cuántas veces cabe el segundo en ese tiempo. Así como medir cuál es mi masa es mirar cuántas veces cabe el kilogramo en mi masa. Medir un ángulo es coger un patrón de medida de ángulos y mirar cuántas veces cabe dentro de este ángulo. Entonces, supongamos que yo me inventé un patrón de medida. Recuerden que un patrón de medida es una cosa del mismo tipo que esto. Si yo quiero medir un ángulo, pues el patrón de medida de ángulos tendrá que ser un ángulo. Así como yo quería medir una longitud, el patrón de medida de las longitudes tendrá que ser una longitud. Entonces, digamos que yo creo un ángulo de patrón para medir ángulos. Entonces, supongan que este es mi patrón de medición de ángulos. Me lo inventé. Así como puedo inventarme la yarda, el pie, el metro para medir longitudes, yo puedo escoger un ángulo cualquiera y decir que este es mi patrón de medición. Entonces, medir este ángulo con este patrón de medición es mirar cuántas veces cabe este dentro de este de acá. Entonces, pongámosle un nombre a este patrón. Digámosle que es el patrón de medición de ángulo, los danis. Pongámosle ese nombre, son los danis. Ahora voy a medir mi ángulo, cuántos danis mide. Entonces, cojo este coso y lo pongo aquí a ver cuántas veces cabe. Entonces, lo pongo aquí, voy 1. Después lo pongo aquí, voy 2. Después lo pongo aquí, ya voy 3. Ya voy 4. Ya voy 5. Ya voy 6. Y me cupo 7 veces. Entonces este ángulo mide 7 danis. ¿Cierto? Ese es el proceso de medición en general para cualquier cosa de la vida.
Cuando ustedes estén midiendo, están comparando cuántas veces cabe un patrón en el objeto que ustedes quieren medir. Me inventé este patrón, son los danis, y en este ángulo rojo cupieron 7 danis. Comparé y cupieron 7 danis. Por lo tanto, el ángulo rojo mide 7 danis. ¿Listo? Ese es mi patrón de medida. Pero muy seguramente, si yo mando a hacer algún objeto y quiero que me lo hagan con cierto ángulo, no, quiero que me haga una figura y llamo al señor de la carpintería, hágame una mesa que esté inclinada a 7 danis, pues el hombre no tiene ni idea qué son danis. Por eso tenemos que utilizar patrones estandarizados. Y vamos a empezar a hablar del patrón estandarizado que ustedes conocen. ¿Qué es cuál? Para medir ángulos. Grado. Listo. Grado. ¿Qué es un grado? ¿Quién me dice? ¿Cómo construyo yo ya. el patrón un grado? Me imagino que es el número, el tipo de inclinación que tiene el ángulo. Sí, pero ¿cuál? O sea, ¿quién me asegura a mí que esto es un grado o que es más grande que un grado o que es más pequeño que un grado? ¿Quién me asegura que el patrón grado no es el mismo que el patrón Danis? ¿Cómo hace el señor que está en Japón, en China, para que cuando yo le diga que es un grado, él sepa que es un grado y no me lo haga más grande o más pequeño? Con el Sistema Internacional de Medidas. Listo, no, pero el grado no es del Sistema Internacional de Medidas. El grado lo utilizan otros sistemas. Pero bueno, ¿cómo hago yo para saber, por ejemplo, devolvámonos a longitudes? ¿Cómo hago yo para saber que cuando yo mando a hacer un tablero de 2 metros, me llega de 2 metros? No me llega diferente. ¿Cómo hago yo para saber que mi metro no es diferente al metro que se usa en Japón? ¿Quién determinó qué era un metro? Y nos pusimos todos de acuerdo. ¿Quién? ¿O cómo? ¿Cómo se hizo para saber qué era un metro? ¿Por qué se estableció ese patrón y no algo más chiquito o algo más grande? ¿Qué se imaginan ustedes? Ustedes tienen la necesidad de medir cosas, digamos longitudes. Tienen la necesidad de medir longitudes. Imagínense ustedes en la historia del ser humano. Y se dieron cuenta que si todos tienen un patrón diferente, pues la vaina no iba a funcionar. ¿Qué hicieron ustedes para establecer un patrón? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. ¿Qué harían ustedes? Comprobar si lo que yo estoy haciendo funciona. Sí, pero ¿cómo lo comprobaría? Ah, no sé. Hay una serie de anime que se llama Doctor Stone, no sé si ustedes la han visto. Y es un tipo que era un chino muy pilo. Pero entonces digamos como que llegó una especie de apocalipsis y todas las personas desaparecieron y la sociedad como tal desapareció. Pero el hombre volvió a despertar después y trató de reconstruir el mundo a partir de sus conocimientos de la ciencia. Entonces lo fundamental una de las cosas fundamentales de los conocimientos de la ciencia es que ustedes puedan medir y establecer patrones. Y él medía en metros y él medía en grados Celsius o en kelvins. Pero entonces él tenía que saber qué era un metro, pues para poder medir en metros. Porque si mi metro es diferente al del otro, pues la vaina no funciona. ¿Qué es un metro? ¿Quién me dice qué es un metro? ¿O cómo ustedes creen? Esa vaina se originó, creo que en Inglaterra. ¿Quién me dice ustedes que creen que fue el origen del metro? ¿Cómo se lo inventaron? ¿Qué hicieron las personas para inventarse el metro? Porque eso es una invención humana. No crean que en Neptuno hay metros. No, es una invención del ser humano. Es un patrón de medida que crearon los seres humanos. La vaina es más o menos la siguiente. Algún día alguna persona le dio por decir, oiga, venga, si yo le digo que me construya un vestido de tantas brazadas y su señor. Pues, o sea, no sabía lo que acabo de buscar y pues que parece que un metro equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1/299.792.458 de segundos de la Listo. base del sistema métrico decimal. Perfecto, eso es un metro. Entonces hágame un favor, vaya y mida un metro con esas características. Hágale a ver. Cada uno en su casa haga eso. Miremos, metro, eso es estar por acá. Metro, 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 metro. Vamos aquí a ver qué significa metro.
Efectivamente. La distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Listo. Cada uno de ustedes vaya, mida eso. Revisen cuánto recorre la luz en el vacío en ese tiempo. Inténtenlo y me dicen a ver si sí les da 1 metro o no. ¿Cuánto se van a demorar para hacer eso? Mucho tiempo. Ustedes no pueden hacer Necesita- eso. O sea, uno no como podemos medir la carajos, un luz. ser humano como usted o como yo, ¿cómo va a poder medir la luz en el vacío y en ese intervalo de tiempo tan chiquitico? El metro originalmente, algún grupo de gente dijeron, no, pues es que necesitamos construir cosas, pues creemos un patrón para nosotros, para aquí, para nuestro pueblo, para que nos entendamos. Entonces alguien dijo, bueno, pues entonces mire, nuestro patrón va a ser este palo. Y entonces alguien cogió un palo, y dijo, nuestro patrón va a ser este palo. Ah, listo, entonces, para que nos entendamos, pues entonces todos cortemos palos de la misma medida. Entonces tenían palos y lo que hacían era cortar palos de esta misma medida. Cortaron el palo y entonces ya tenían 2 veces el metro. Entonces, ¿sí ven? Ya habíamos determinado que este primero era el patrón y entonces cortemos más palos de la misma longitud. Y entonces cortamos muchos palos de la misma longitud. Chun, 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 chun. Y ya todos estábamos hablando del mismo metro. Entonces la gente en su casa, cada uno tenía un palo que medía lo mismo. Y le vamos a poner un nombre y le pusimos metrón. Metrón significa medida. La palabra metro viene del latín metrum, que significa medida. Entonces todos en ese pueblo tenían el mismo palo, entonces, bueno, entonces mi casa mide 5 metros y entonces, listo, voy a comparar la mía. Y como cada uno tenía el mismo palo, pues entonces iban y miraban y estaban hablando exactamente de lo mismo. Hoy en día todos ustedes en su casa tienen un palo como estos, todos. Y lo tienen dibujado ya sea en una regla o lo tienen dibujado en una cinta métrica, la que tiene su papá por allá en el carro, en la caja de herramientas. Todos tienen esa misma medida. Lo que se ha hecho es replicarla, 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 replicarla. Sé que el metro, hay una varita que está en un museo que fue el primer palito que utilizaron para designar el metro. Pero obvio, como un pedazo de madera o un pedazo, una barra de acero o lo que sea, eso con el tiempo se va a ir desgastando. Se va volviendo cada vez más chiquita, se le va perdiendo pedacitos, todo en esta vida se desgasta. Entonces necesitaron redefinir el metro con una vaina que fuera mucho más estable y por eso aparece una vaina así de loca como estas. Entonces voy a mirar cuánto recorre la luz en el vacío en este tiempo y a eso lo voy a llamar 1 metro, ¿listo? Pero pues ese es un patrón nuevo. Esto se hizo hasta hace muy poquito, se definió de esa manera. Miren, la definición en términos de la luz se adoptó, miren, en 1983. Porque en ese momento ya uno podía saber más o menos cuál era la velocidad de la luz y todo ese cuento. Pero el primer metro pues apareció por allá en 1789, muy seguramente por allá en esa época. ¿Listo? O hasta antes, quién sabe en cuánto antes nació eso. Pero bueno, eso es 1 metro. Un palo que algún día alguien creó y dijo esto se va a llamar 1 metro. Entonces alguien tuvo que haber creado alguna vez un grado. Y el grado es un grado, no puede ser ni más grande ni más pequeño. ¿Cómo puedo yo construir un grado? Yo sé que ustedes pueden estar en la capacidad de construir un grado. ¿Cómo hago yo para crear un ángulo de un grado? Que no me salga ni más pequeño ni más grande del grado que está en el transportador. ¿Cómo creo yo un grado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguna idea de cómo crear un grado? No. No, señor. ¿Qué relación ustedes han visto? Por ejemplo, ¿cuántos conocen algún objeto en donde ustedes puedan dibujar grados y que digan, oiga, esto tiene tantos grados? El Cortado. transportador, En el transportador. ¿El transportador qué es? un objeto de medición Listo, pero ese objeto ¿qué es? ¿Qué forma tiene? circular. Entonces, tengo un círculo. Ay, pero no pude, hombre. Ya. Tengo un círculo. ¿Listo?
Ustedes saben que es difícil dibujar círculos con el mouse. Tengo un círculo. Si yo cojo ese círculo y le hago cierta construcción geométrica, ¿cómo hago para construir un grado? ¿Qué le hago a ese círculo? Una línea, ¿Una línea dónde? ¿Por acá? no, desde el centro hacia un Listo. lado y así. Listo, desde el centro hacia un lado. Listo. ¿Y solo le hago una o cuántas le hago? No, dos. Hasta acá. ¿Ya eso es un Sí, grado? no sé, supongo. ¿Sí? ¿Creen que ese ángulo que dibuje ahí es de un grado? Pues en varios grados ahí, no sé. ¿Qué le puedo hacer yo a esa circunferencia para asegurarme que el ángulo que yo dibuje mida un grado? Mm, Dividirlo en dos. En dos partes, a ver. Entonces, lo divido en dos partes. ¿Este ángulo mide un grado? no, son 180, 360, algo así. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? 360 partes. Entonces voy a coger esta circunferencia y la voy a dividir en 360 partes iguales. Miren que estoy haciendo un procedimiento que cualquier persona en el mundo puede hacer. ¿Listo? Así yo esté en Japón, así yo esté en la China, así yo esté en Colombia, yo puedo coger una circunferencia y dividirla en 360 partes iguales. Hay procedimientos geométricos para eso, así como nosotros hicimos procedimientos geométricos para hacer una paralela, para dividir en tres partes, también hay procedimientos geométricos para dividir una circunferencia en 360 partes iguales. ¿Listo? Supongan que yo ya dividí esa circunferencia en 360 partes iguales. ¿Ahora qué hago? Cada una de esas partes es un grado, ¿no? Entonces cojo una de esas, una, cualquiera, porque todas son iguales, y voy a decir que, por ejemplo, esta que está acá, la voy a llamar un ángulo que mide un grado. ¿Listo? Este es el proceso para construir nuestro patrón de medida grados. Divida en una circunferencia cualquiera en 360 partes y coja una de esas, y ese será su patrón. No Así fue como hicieron el transportador, supongo. Exactamente, el transportador es eso. Si tú te pones a mirar el transportador, es coger una circunferencia y dividirla en 360 partes. Y ya. Y pues uno medir un ángulo es mirar cuántos de esos grados cabe dentro de mi ángulo que estoy midiendo. Es eso. Entonces, este es mi patrón. Aquí lo puedo sacar por afuerita. Supongan. Este es mi patrón que mide un grado. Es un ángulo que me va a servir como referencia para compararlo con todos los que yo quiera medir. Después vamos a hacer la construcción del patrón radian, que es otro ángulo diferente, pero igual también es un ángulo. Y vamos a hacer la construcción de ese patrón. Pero por ahora nos vamos a quedar con el patrón grado. ¿Listo? Este es un grado. Un grado lo construye uno dividiendo una circunferencia en 360 partes y cogiendo una de esas partes. No me importa el tamaño de la circunferencia, muchachos. Yo puedo tener una circunferencia así de grande o una circunferencia así de chiquita. Si yo divido mi circunferencia en 360 partes y cojo una de esas, tendrá que ser necesariamente este mismo, sino pues que ya sale más chiquito en cuanto a sus rayos. Pues igual sabemos que son rayos y son infinitos, pero igual va a ser la misma abertura, por decirlo así, la va a tener. El patrón grado, así lo hagan en una circunferencia pequeña, en una circunferencia grande, es el mismo. Es una invariante y por eso nos sirve de patrón. Entonces, ya espero que hoy 10B tenga claro de dónde sale el patrón grado. Cómo construir un grado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, señor. Bueno, pues, esos grados como tal aparecen para medir ángulos. ¿Listo? Es posible que yo quiera medir un ángulo como este, y entonces yo voy a poner grados por alguna cosa aquí adentro. Voy a comparar a ver cuántos grados caben. Estoy exagerando el tamaño del grado. Voy 1 grado, voy 2 grados, voy 3 grados, y el cuarto grado ya se me pasa. Entonces yo podría medir ese ángulo diciendo que es 3 grados, 3.8 grados, por decir algo, 3.5 grados. Pero hay otro sistema de medición dentro de los mismos grados que no es con los decimales diciendo qué decimal del grado es, sino también puedo yo dividir ese grado en patrones más pequeñitos. Así como yo divido el metro en patrones más chiquitos como centímetros, decímetros, milímetros, el grado yo lo puedo dividir en patrones también más chiquiticos. Entonces les voy a mostrar cuáles son. Supongan que este es un grado. Obvio, esto es mucho más grande que un grado, ¿no? Pero supongan que es un grado. Si yo tengo que medir ángulos más pequeños que un grado,
yo puedo dividir este ángulo en 60 partecitas iguales. Supongan que yo lo dividí en 60 partes iguales. ¿Listo? Y esto, como si fuera un reloj, puedo decir que cada uno de estos ángulos lo voy a llamar 1 minuto. ¿Listo? Entonces, un grado está compuesto por 60 minutos. Un grado es algo así como una hora, pero no lo vamos a llamar hora, lo vamos a llamar grado. Y el grado está compuesto por 60 minutos. Y si yo quiero aún más precisión, cada uno de esos minutos yo lo puedo dividir en 60 partes. Y adivinen cada una de esas partes cómo se va a llamar. ¿Un qué? Un minuto. No, ¿Un ya están, rayo? ¿Un ya está- rayo? No sé qué. ya están minutos. Divídalo en ¿Un 60 segundo? partes. Un segundo. No. No sé. ¿Listo? Entonces yo un grado, que ustedes ya saben que un grado es pequeñitico porque los ven en los transportadores, ustedes lo pueden dividir en 60 partes y cada una de esas partes se va a llamar minuto. Pero si quieren aún más precisión, cada uno de esos 60 minutos lo puede dividir en 60 partes y cada una de esas partes se va a llamar segundo. ¿Listo? Entonces podemos dividir un ángulo en partes muy chiquiticas, que les vamos a llamar minutos y segundos. 60 segundos me van a formar un minuto y 60 minutos me van a formar un grado. ¿Listo? Bueno, ahora voy a pasar allá a lo último que quiero mostrarles, que es lo que nosotros llamamos los ángulos en posición canónica. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener un ángulo por acá pintado en cualquier lugar del mundo. Este es un ángulo, ¿cierto? Pero yo ese ángulo, para estudiarlo mejor, yo lo puedo estudiar en el plano cartesiano. Supongan que yo tengo aquí un plano cartesiano. Supongan que yo tengo por aquí un plano cartesiano. ¿Cierto? Tengo unos ejes Y y X por acá. Esos ejes Y y X me dividen el plano en 4 partes. Esta partecita de aquí arriba a la derecha, esta partecita de aquí arriba a la izquierda, esta partecita de aquí abajo a la izquierda y esta partecita de aquí abajo a la derecha. Cada una de esas partes se llama un cuadrante. Cuadrante porque se dividió en 4 partes. Este es mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. ¿Listo? Yo creo que eso ustedes ya lo sabían. De todas maneras, se los recuerdo. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Se leen desde aquí para allá, como en contra de las manecillas del reloj. Bueno, yo para poder estudiar mejor ese ángulo, para todo lo que tiene que ver con trigonometría, yo puedo llevarme este ángulo de acá y pegarlo allá en el plano cartesiano. Pero yo lo puedo pegar en algo que se llama la posición normal o posición canónica. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un ángulo para que se pongan en posición normal o posición canónica? La primera, como todo ángulo tiene un vértice, yo me voy a encargar que ese vértice quede pintado aquí en el centro del plano cartesiano. O sea, aquí en el punto de coordenadas 0, 0. Entonces, si usted va a cortar este ángulo, lo va a cortar y lo va a pegar acá. Esa es la primera condición. Segunda condición. Yo voy a coger este... Profe, no se le escuchó la primera condición. Se le entrecortó. Bueno, la primera condición es que yo voy a pegar el vértice del ángulo en el centro del plano cartesiano, en el punto de coordenadas 0, 0. Entonces yo voy a cortar este y lo voy a pegar allá, pero el vértice lo pongo aquí encima. ¿Listo? No lo voy a pegar por acá o por acá o por acá, sino lo voy a pegar aquí, que mi vértice quede acá. ¿Cierto? Esa es la primera condición. Ahora bien, mi ángulo tiene 2 lados. Este lado de acá y este lado de acá. Yo voy a borrar esto, se ve muy feo. Mi ángulo tiene 2 lados. Un lado es un rayo y el otro lado es el otro rayo. Yo voy a hacer coincidir uno de mis lados con el eje X. ¿A qué me refiero? Supongan que voy a hacer coincidir este lado de acá con el eje X. Primero tengo que poner el vértice en el centro. Entonces lo pongo acá. ¿Listo? Segundo, pinto este lado acá, en el eje X, sobre el eje X, encimita del eje X. Ahí, encimita. No lo voy a pintar ni por aquí abajo, ni por aquí arriba, ni por allá. No, nada. Lo pinto sobre el eje X.
Y el otro rayo, este que está acá, bueno, primero lo pinto sobre el eje X, ¿cierto? Este rayo. Y el otro rayo lo voy a pintar dependiendo de la abertura que tenga este. Este tiene cierta abertura. Entonces yo pinto aquí la misma abertura y pinto el otro rayo. ¿Listo? Entonces yo copié este ángulo que está acá sobre el plano cartesiano. ¿Cierto? Hago coincidir uno de los dos rayos en el eje X y el otro rayo lo pinto pues dependiendo de la abertura. Si esto fuera más abierto, pues me tocaba abrirlo más. Si esto fuera más cerradito, pues me tocaba cerrarlo más. Pero a donde quede, dependiendo de la abertura. Y este ángulo ya lo coloqué en lo que se llama en la posición normal o posición canónica. Colocar un ángulo en el plano cartesiano de esa manera es colocarlo en la posición normal o la posición canónica. Este ángulo en particular solamente se abrió hasta el cuadrante 1, porque miren que su segundo rayo quedó hasta el cuadrante 1. Entonces este ángulo va a estar ubicado en el cuadrante 1. Pero si, por ejemplo, yo al pegar el ángulo me abre hasta por acá, pues este ángulo ya va a estar en el cuadrante 2. O si, por ejemplo, me hable hasta por acá, pues ya va a quedar en el cuadrante 3. O si, por ejemplo, me abre hasta por acá, todo esto me abrió, pues ya va a quedar un ángulo en el cuadrante 4. ¿Listo? Dependiendo. Ustedes también podrían haber determinado que este sea el que hayamos puesto en el eje X. Entonces el otro va a quedar por aquí abajo. ¿Sí? Si usted pega este en el eje X, este de acá, pues este va a quedar es por aquí abajo. Entonces ya les va a quedar un ángulo negativo. Si ustedes lo cuentan hacia aquí abajo, es un ángulo negativo. Si ustedes lo cuentan hacia aquí arriba, es un ángulo positivo. Y uno ya los puede medir. Por ejemplo, si yo abro un ángulo hasta acá, ya ubicado en mi posición canónica, pues mido cuántos grados hay de aquí hasta acá, utilizo el transportador, utilizo mi patrón de medida y digo cuánto mide. Hay unos ángulos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide ese? 90 grados. 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Tal vez ese es el ángulo más famoso que hay. ¿Listo? Y des en cuenta que un ángulo en posición normal, uno lo va a tener en el eje X y el otro en el eje Y, ¿no? Para que me dé 90 grados. Hay otro ángulo muy famoso, que entonces este va por acá y el otro rayo va acá. ¿Cuánto mide? 180 creo. 180. 180 grados, ¿listo? Otro famoso, que va desde aquí hasta acá. ¿Cuánto? 270. 270 grados. Y el otro muy famoso, que le doy toda la vuelta y vuelvo al mismo lado. 360. 360 grados. ¿Listo? Otro también muy famoso. Miren lo que voy a hacer. Tengo aquí mi ángulo, mi rayo de inicio. Doy una vuelta y giro otro pedacito y llega hasta acá. ¿Cuánto mide? 18, 27, 36. 450. 450 grados. Sí, señor. Pero mire el ángulo de 450 grados cómo es. Es así y es así. ¿Cierto? Suponga que usted acabó de entrar a este salón y yo le pregunto, ¿cuánto mide ese ángulo en rojo? ¿Usted qué me dice? 90. 90 grados, ¿cierto? Porque ese es el que uno conoce como ángulo de 90 grados. Pero por la construcción anterior era un ángulo de 450 grados. Dicho de otra manera, el ángulo de 90 grados y el ángulo de 450 grados es exactamente el mismo, sino después de haberle dado una vuelta. Y yo puedo seguir encontrando más ángulos que valgan lo mismo. Lo único que hago es darle otra vuelta y darle otra y darle otra y darle otra. Entonces cada ángulo de 90 grados tiene infinitos ángulos que miden lo mismo que él. Lo único que yo hago es sumarle 360 y otros 360 y otros 360. Esos ángulos que tienen el lado inicial y el lado final en el mismo lugar, así sea después de haberle dado una, dos o 1000 vueltas, se llaman ángulos ¿cómo es que se llaman? Ángulos coterminales. Entonces lo importante es que yo puedo encontrarle al mismo ángulo, yo lo puedo medir de diferentes maneras. Este ángulo puede medir 90 o 450 o 800 algo. Bueno, súmenle de a 360 y van a encontrar ángulos coterminales. ¿Listo? Y pues ya, muchachos, básicamente eso es lo que les quería contar hoy de ángulos. ¿Listos? Señor. ¿Alguna pregunta, Sí, duda, señor. comentario?
No, señor. ¿Listo? Bueno, entonces Se debe mejorar les eso. va a quedar como tareita, no para hoy, sino para la otra clase, que ya es mañana, ¿cierto? Sí, señor. No es una tarea de hacer, sino de Vamos. echarse una leidita a las páginas 59, 60 y 61 y 62. Leerlos. Eso es leer casi lo mismo que yo les dije. ¿Listo? Échese en una leidita nada más como para que sepan el libro cómo nombra lo que yo les estoy nombrando a ustedes. A ver si ustedes encuentran algo diferente o algo igual de lo que les comenté. Y mañana, como mañana tenemos clase, ahí sí mañana vamos a hacer la página 63 y 64. ¿Listo? En este tiempito que nos queda, que son más o menos 20 minutos, porque no les puedo dejar tareas en días de plenos, van a leer esas 3 paginitas. 59, 4 páginas. 59, 60, 61 y 62. Hasta donde empieza el que estamos aprendiendo. Del libro 59, 60, 61 y 62. Léanlas solamente ahí como para ver si lo que les dije es lo mismo, si ven cosas diferentes. Y mañana ya haciendo el taller, pues charlamos de esas cosas que no se entendieron. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, profe. ¿Ya todos llenaron Listo, asistencia? profe. Profe. Sí, Sí, Pi. señor. Sí, señor. Alejandro, ¿y para qué quiere control remoto en mi pantalla? Ay, yo no sé qué leí. ¿Cuál es la contraseña de la asistencia? La contraseña de la asistencia es Guamazos. guamazos con Z. Ah, listo, pues. Listo. Guamazos con Z. Guamazos. Listo. Muchachos, Profe, señora, yo iba a subir, porque es que a mí me falta una nota que es de desempeños, pero voy a intentar adjuntar la foto y no me deja. hágale pues, compárteme pantalla y le voy mostrando cómo es. En avanzada, ¿no, profe? Sí, en avanzadas. Pero es que Ah, bueno. quiero que ella lo haga. Compárteme tu pantalla Pues y lo tienes miramos. que dejar de compartir la tuya, profe. Ya lo hice. ¿Quién fue la que me dijo eso? Laura Loaiza. Laura, compártame su pantalla. ¿Sí puede? Sí, profe, ya voy. Hágale pues y yo le enseño cómo se hace. Y pues para que todo el mundo aprenda, pues los que no saben, ¿no? Porque la mayoría ya lo saben hacer. Los que ya no necesiten esta información pueden desconectarse, muchachos, y ir a hacer la lectura de esas páginas. Chao, ¿Listo? profe. Dale responder. Ah, bueno, dale, ya le habías dado, entonces dale otra vez. Y abajo dice avanzadas. Listo. Entonces ahí tienes la opción de escribirme el mensaje. Entonces tú me vas a escribir ahí, profe, le envío esto de análisis de desempeños porque es que lo hemos hecho en grupo y no pusieron mi nombre. Profe, es que se me había olvidado colocar. Profe, es que bla, bla, bla. Me describes ahí porque es que no pusiste la nota en tu determinado momento. No, es que tengo permiso por la asistencia, bla, 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 bla. Bueno, y ahí describes. Baja otro poquito. Y aquí, si ves ese cuadradito donde hay como una hojita, allá arribita, ahí adjuntas el archivo. Dale clic. Selecciona el archivo, lo escoges de tu computador, el que sea. Si ya lo tienes listo, pues lo subes, si no, no. Le dices abrir, le dices subir ese archivo y listo. Y ahí queda montado, Laura. Bueno, profe. Listo, pues. Y así para todos, ¿no? Profe, ¿cuál era la contraseña de asistencia? Qué pena. Hombre, pero ¿cuántas veces? Guamazos. Con Z, ¿no? Guamazos. Entonces se les muestro aquí, se las pongo otra vez. Pues es que he estado viendo un youtuber que dice esa página muy seguido, esa palabra muy seguido. Guamazos. Y se armaron Nunca la los he escuchado. guamazos. Nunca la han escuchado. No. Lo escuchó, pero con V. Fede Lobo, profe, es Fede Lobo. Sí, es Fede Lobo, sí, señor. Entonces el hombre está describiendo Gracias, profe. videojuegos o películas o algo así. Y dice, y entraron los guamazos. Así se escribe, ¿listo? Ah. Bueno, pues muchachos, nos vemos. Me voy a ir a hacer el almuerzo. Chao, juiciosos. Profe, se me ¿cuándo queda. vas a desayunar. habilitar Chao, profe. Ay, ¿A quién? profe, ¿cuándo vas a habilitar la de las páginas virtuales? Que es la que a mí me falta. Las voy a calificar en estos días, Manuela. Porque como no las he calificado. Entonces Ah, bueno, apenas las profe. califique, monto el foro para que los que no
no las subieron en el momento que era, las puedan subir después. Listo, profe, gracias. Bueno, pues Manuela, chao, juiciosos, hasta luego. Vayan a ver a leer Chao, esas profe. hojitas. Chao, Chao, juiciosos. profe. Se portan bien, chao. Que le vaya bien. Lo mismo, juiciosos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Váyase todo el mundo. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Lin. Juiciosos.